Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Y vamos a dar lectura desde el verso 26 del capítulo 1 hasta el verso 38. ¿Sí? Lucas, desde el capítulo 1, verso 26 hasta el verso 38. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Y ahora te pedimos tu ayuda, Señor, para meditar juntos en tu palabra y poder verte a ti, Señor, el gran sabio Dios, poderoso, fiel, y que realmente nuestros corazones puedan levantarse, nuestras vidas puedan responder, Señor, a esto que hoy día vamos a meditar. Bendícenos, Señor, ayúdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya ahí tienen sus boletines. Yo he tomado ese nombre del bosquejo, de ahí del título de este coro que más adelante vamos a cantar, que es ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este? Y vamos a estar, como dice ahí, meditando más que todo en dos versículos. Lucas capítulo 1, del 31 al 33, estos dos versículos. Pero era necesario leer este contexto para poder entender estos versículos. La verdad principal que tenemos ahí en los boletines es: meditar en el anuncio y cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra nos lleva inevitablemente a ver los atributos de Dios, su poder, su fidelidad, su misericordia, su amor, su sabiduría, y rendirle alabanza y adoración al Dios Trino, al Dios Trino. Y hermanos, voy a tratar de hacer algo al final que estaba ejercitando, pensando, y yo creo que también voy a tratar de hacerlo sencillo para los niños que están acá hoy día en cuanto a la pregunta: ¿qué es la Navidad para ti? Estas semanas, dando vueltas por Cochabamba, es inevitable ver en todo lugar, se han montado pesebres cada vez más, en más lugares. Antes lo hacían solo en la parte central de Cochabamba, hoy lo hacen en las subdirectivas también, por todo lado, por todo lado. Y en esta pregunta, ¿qué es la Navidad? Mi ánimo también es, como padres, que podamos realmente enseñarles a nuestros hijos qué es la Navidad. Y al final voy a tratar de mostrar una definición bíblica, qué es la Navidad. Y solo quiero
antes poner algunas de las respuestas típicas que los niños o aún adultos dentro de una iglesia dan acerca de qué es la Navidad. Y entre ellas ya conocemos algunas como es un tiempo de estar en familia. Niños, la mayoría responden, es un tiempo para recibir regalos. Otros van un poquito más lejos y dicen, es el cumpleaños de Jesús. Y justamente esta semana en la plaza principal, pasando por la plaza, había una pregunta así de la municipalidad. Decía, voy a regalar un premio a un niño que me diga qué es la Navidad. Y un niño pasó y decía, la Navidad es el cumpleaños de Jesús. Y todos aplaudieron y decía, eso es la Navidad. Y como vamos a ver hoy día, eso es recortar lo que realmente es la Navidad. Y voy a intentar dar una definición sencilla que al final va a haber una dinámica para los niños para que se fije esa verdad, qué es la Navidad, para que nosotros podamos enseñar eso a nuestros niños. Y también nosotros, porque la Navidad es mucho más que eso, hermanos. Y hoy vamos a ver eso. Pero antes quiero comentar algo también. Hemos estado los días jueves hablando de pasajes para preparar nuestro corazón para la Navidad. Y a mí me tocó este pasaje. Y algo que fue algo providencial, yo escribí en el grupo de ancianos y eso quiero compartirlo con ustedes, es que yo compartí este pasaje porque me tocaba el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y estas semanas, creo como todos, es unas semanas muy movidas para todos en nuestros tiempos. Es bien difícil muchas veces llegar a todo, muchas veces en estas semanas. Y lo fue también para mí. Es así que yo el día lunes, martes, pedí ayuda al pastor Eduardo para que él pueda predicar hoy día. Y las cosas no se dieron. Y de manera providencial algunas cosas pasaron como para decir, vas a predicar nomás el domingo. Y los tiempos y todo eso, pero fue hermoso porque aunque me tocó este texto en los jueves pasados que estuvimos estudiando, hubo una parte de este texto que casi pasé por alto, los que estuvieron el día jueves, y no me daba cuenta que era el tema principal del texto. Y voy a recapitular un poquito para los que estuvieron el jueves, lo que yo dije un poco en esa vez, rápido antes de entrar al tema, para entender un poquito, como decir, la envoltura del regalo. Porque me centré más en el contexto, en el cómo, en la forma, pero perdí de vista lo más importante. Y aunque lo expliqué, pero no creo que pude yo mismo en ese momento entender de lo que estaba hablando. Y quiero empezar, yo estaba compartiendo, yo estaba diciendo algunas cosas antes de entrar rápido al sermón, era que yo decía algunas de las cosas que podemos aprender de este pasaje y decía que en la Biblia hay muchas veces que el Señor tiene sus mensajeros y le encomienda cosas a sus ángeles, como compartía, pero tiene dos ángeles especiales en la Biblia, uno es Miguel y el otro es Gabriel. Y tienen apariciones bien específicas y para trabajos bien especiales. Y en este momento nosotros vemos el anuncio que viene a María por el ángel Gabriel. Gabriel solo aparece 3 veces en toda la Biblia. La primera vez está en Daniel, la segunda vez está en el anuncio del nacimiento de Juan y esta es la tercera vez. Y era un trabajo especial, era un anuncio especial y tenía que mandar un ángel especial. Y yo compartí en ese momento de que las Navidades para mí nunca más serán la misma manera porque tiene que ser un tiempo especial. Y es una buena aplicación bíblica. La Navidad debe ser un tiempo especial porque para Dios fue especial. Y yo compartí y decía porque mandó no a cualquier ángel, sino mandó a Gabriel. Y más adelante también se ve cuando ya es el nacimiento de Jesús que mandó miriadas de ángeles para alabarle, adorarle. O sea, Dios no escatimó nada. Ese día fue especial y debe ser también para nosotros especial, independientemente si fue en diciembre, en junio, ¿no? Independientemente de eso, yo compartí ese día que era especial. La otra cosa que yo compartía era que cuando el ángel le da la salutación a María en el verso 29, después de esa salutación que le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres, dice que María se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dice, no temas, no temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y otro punto que yo compartía era que la Navidad debe ser una fiesta especial, pero también la Navidad debe ser una fiesta de regocijo, de alegría, no de temor. Y eso también es bíblico, es verdad. Y lo último que yo compartía era que las condiciones en las que nació Jesús, ¿no? En las que iba a nacer, y hablaba acerca de la sencillez de la fiesta, independientemente si no tenemos las cosas que quisiéramos tener ese día, sea Nochebuena o sea el 25, nuestro Señor puso un ejemplo acerca de una celebración sencilla. Y enfaticé en esos 3 puntos, ¿no? Una fiesta especial, una fiesta de regocijo, una fiesta de sencillez. Pero si se dan cuenta, esto solo es la envoltura. No, eso solo es la envoltura, porque el meollo de estos pasajes, de este contexto, es el verso 31 y el 32, que era la razón por la que tenían que ser especial, la razón por la que tenían que regocijarse, ¿sí? Está en estos versos y eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes. Y otra vez quiero animarles a pensar. El pastor nos ha estado animando y algunos hermanos también me lo repetían en la semana, la importancia de la meditación en la palabra. Solo es a través de la meditación que cambia nuestra mente, ¿no? Y ese cambio de mente, como hace rato escuchamos, cambia nuestra manera de actuar. Y mi intención es que estos 2 versículos podamos pensar nosotros, juntos conmigo, pensar, meditar, y podamos ver a Dios, al Dios Trino, como dice acá, en este plan soberano, y realmente podamos rendirle alabanza y adoración. Ese es un propósito sencillo de lo que hoy día vamos a ver. Hace rato se dijo algo interesante. El mundo va un paso adelante de la iglesia en varias cosas, pero a veces es triste que aún en la Biblia, en muchas cosas, y en este tema específico de la Navidad, muchos del mundo también van un paso adelante. Y nosotros estamos siguiendo al mundo. Y nosotros en este caso deberíamos ir adelante y enseñarles lo que es realmente la Navidad. Pero muchos de nosotros hemos agarrado muchas cosas del mundo y para nosotros eso es la Navidad. Y nosotros no podemos vivir en tal ignorancia, porque nosotros tenemos su palabra. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con los versos. Ahí vamos a estar pensando en el 31 y el 32, y ese es el propósito, y al final voy a mostrar una definición que engloba todos estos versículos, estas verdades de lo que realmente es la Navidad. Empieza el verso 31 diciendo, he aquí, el ángel de 30 le dice, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y empieza el 31 y este es el anuncio, hermanos. Este es el anuncio y vamos a ver el cumplimiento también. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí en sus bosquejos ustedes tienen, solo lo único que he hecho es separado todas estas frases y tratar de meditar juntos. La primera parte que dice ahí es, concebirás en tu seno. Vas a concebir en tu seno. Y quiero hacerlo tan sencillo como he dicho para que los niños también puedan entender algunas cosas acá, que yo sé que algunas es un poquito difícil. Lo primero que dices, vas a concebir en tu seno. Y la pregunta que tenemos ahí, ¿cómo puede una mujer virgen sin la intervención de un hombre concebir? La respuesta sencilla a esa pregunta es, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo comienza la vida? Estaba buscando algunos léxicos y dice, la vida humana comienza con la fecundación, o sea, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, se forma un cigoto. En ese momento se inicia una serie de divisiones celulares que culminan con el nacimiento. La definición de cómo comienza una vida es a empezar a tener un hijo en el útero, y nosotros hemos estudiado algo de esto, aún en el colegio hemos entendido esto, pero el texto empieza, el anuncio empieza diciéndole a María, el ángel, vas a concebir un hijo.
Y obviamente es hasta la misma María que no entiende, y es un sentido común, que le dice en el versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Eso es imposible. Y lo primero que podemos ver acá en este anuncio es una manifestación del poder de Dios. El anuncio del nacimiento de Jesús empezaría con una manifestación del poder de Dios. Hermanos, aún con todo el avance de la ciencia en estos tiempos, todo lo que se habla de la tecnología, todavía esto es imposible. Podríamos hablar de la inseminación artificial, pero eso no es lo que estamos preguntando. Una mujer virgen sin la intervención de un hombre, de la semilla de un hombre como lo entendemos, que pueda concebir, eso es imposible. Aún en este tiempo avanzado, todavía eso es imposible. Por eso Dios más adelante va a decir, ninguna cosa será imposible para Dios, porque Él está primero dando un anuncio imposible, que una virgen va a concebir. Y lo primero que vemos aquí es el poder de Dios iba a desplegarse, y esa es la respuesta del ángel a María cuando le dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es decir, eso es imposible humanamente, pero Dios lo iba a hacer posible. Y otra de las cosas que estamos meditando en esto y concebirás en tu seno es que tenía que ser así, porque si el niño hubiese nacido como toda la raza humana ha nacido, él no podría cumplir el propósito de su nacimiento. Tenía que nacer en un nacimiento virginal y tenía que ser la simiente de Dios, como hace rato leíamos, porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin tacha, perfecto. Y la única manera para que un niño nazca perfecto es que no haya la intervención como todos nosotros tuvimos esa intervención entre un hombre y una mujer. Entonces tenía que ser de esa manera y Dios esto lo fue planeando a lo largo del Antiguo Testamento y se puede ver en esto también la sabiduría de Dios. Vemos el poder de Dios, vemos el plan, la sabiduría de Dios y algo que es interesante. Hace rato yo dije una definición de cómo empieza la vida, pero lo interesante es que la vida de Jesús no empezó en el vientre de María como de todos nosotros. Empezó en el vientre o en el seno de nuestras madres. La vida de Jesús no empezó ahí, como nosotros sabemos, porque Jesús ya existía. El preexistente Hijo de Dios iba a tomar forma humana, lo que conocemos como humanarse, y iba a entrar en su creación. Pero su vida no comenzó como la de todos nosotros comenzó. Por eso esa definición aún del comienzo de la vida no encaja con Jesús, porque su vida no comenzó como la de nosotros. Y algo interesante acá, algo interesante que Dios dijo a este pueblo es que no solo que iba a suceder así de esa manera, sino iba a haber una señal para que ellos se dieran cuenta de que ese momento habría llegado. ¿Y cuál era la señal? Dice en Isaías capítulo 7, verso 14, este texto muy conocido. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Cuál era la señal? Que una virgen se iba a embarazar. En toda la historia desde Génesis a Apocalipsis no hay nada igual. Esta es la única vez en toda la Biblia que aparece. Y una señal, por definición, es algo que avisa. Es esta manera que el Señor estaba avisando que el tiempo había llegado. ¿Cómo? Que una virgen se estaba embarazando. Una virgen había concebido, sería la señal, el aviso de Dios que el tiempo había llegado. Y algo que solo quiero poner entre paréntesis algunas cosas acá. Noten que el texto dice, y concebirás en tu seno. En la Reina Valera dice, y concebirás
en tu vientre. ¿Concebirás en tu seno o concebirás en tu vientre? Y estaba pensando en esta palabra. Y yo les decía a mi familia, por horas pensando, tal vez aquí, a veces es verdad que hay muchas cosas científicas en la Biblia, ustedes saben eso, ¿no? Muchas cosas científicas, que hay personas que se hubieran evitado muchos días y esfuerzo y sacrificios si hubieran leído la Biblia, ¿no? Y yo estaba diciendo, capaz voy a descubrir algo que la ciencia aquí todavía no ha descubierto. ¿Dónde empieza la vida? Porque aquí dice seno, ahí dice vientre. ¿Dónde? Porque hasta el día de hoy yo no he visto, no he leído todos los libros, pero nunca hemos escuchado de alguien donde nos dice dónde en realidad empieza la vida. O sea, en el sentido, lugar geográfico del vientre de la mujer. Porque seno, entendemos que es seno, vientre, entendemos que es vientre. Entonces uno dice, yo sé que el óvulo y el espermatozoide forman, como decía ahí, y se da la fecundación, y de la fecundación empieza. Pero ¿dónde quería encontrar? Mi pregunta cuando era seno, vientre, ¿qué está en el original? Quería encontrar el lugar específico del cuerpo de la mujer donde esto empieza. Y tal vez ya la Biblia lo dice y ni los médicos lo saben. Pero después de leer y leer, decía, ¿y qué importa dónde empieza en realidad? Si empieza cerca del útero, si empieza cerca del seno, si empieza encima por la parte superior del vientre. Y después de leer y leer me di cuenta de que ese no es el punto. Cuando dice, y concebirás en tu seno, miren estos versículos acá. Dice, y concebirás en tu seno. Y más adelante María va a ir a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth le va a decir en el versículo 42, y exclamó a gran voz y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante va a empezar los ángeles y todos a dar estas salutaciones, a hablar de bendito el fruto de tu vientre. El punto no estaba en el lugar geográfico, por así decir, del lugar donde se forma la vida, sino en el huésped de lujo que María iba a tener en su vientre. Es decir, el ángel le dice, tú eres favorecida, el Señor, bendita eres tú, y la razón por eso es porque en tu vientre va a tomar forma humana el Hijo de Dios. En tu seno vas a concebir, en tu seno se va a formar. Entonces, el punto es acerca de lo que María iba a cargar durante esos meses. Y algo que es interesante aquí, de paso, hermanos, vuelvo un poquito al versículo 43 nuevamente del capítulo 1. Miren lo que le dice Elizabeth, le dice, porque ha acontecido esto, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y esto es interesante por lo siguiente, porque María recibe el anuncio del ángel e inmediatamente va a buscar a su pariente Elizabeth. Es decir, el ángel le dice, he aquí concebirás. ¿Y sabes qué se da a entender? Que en ese momento, no sé si cuando el ángel le dijo o cuando iba en el camino a Elizabeth, María concibió. Pero ¿qué tenía María en su vientre? Es lo que nosotros llamamos, o lo que Job dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y eso es algo que humanamente no se puede ver. Por eso Job le dice, mi embrión no fueron ocultos tus ojos. Una cosa tan minúscula, María tuvo en su vientre. Y va a visitar a su pariente Elizabeth, y Elizabeth le dice algo revelador. Le dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor venga a mí. Y aquí me parece revelador, ¿por qué? Porque a veces con tantas cosas de la gente que nos bombardea con todo esto del aborto, uno empieza a decir, ¿qué es antes de las 3 semanas un embarazo? Y aquí solo tenemos el embrión, por así decir, y Elizabeth le dice, ya eres madre, ya eres madre. Y entonces tú buscas en un diccionario la definición de madre, y la definición de madre no tiene significado si no es con relación a un hijo. Eso nos da a entender que desde que una mujer
concibe, es madre, y esa concepción ya es una persona, y es un hijo, y así lo ve Dios. Ya era madre. La otra cosa interesante en este tiempo, que tanta alabanza se le da a María, como en los cánticos que se dice: María, llena eres de gracia, sin pecado concebido, y todo eso, en estos mismos versículos encontramos en la alabanza de María por su propia boca una confesión interesante. Y dice en el versículo 46, miren lo que dice 46 y 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esto es la palabra de María, mi Salvador. Y si alguien dice que su Dios es su Salvador, si alguien necesita ser salvado es porque entiende que está perdido y necesita un Salvador. Está reconociendo que hay pecado y necesita ser rescatada. Y porque la Iglesia Católica por años enseña que María es sin pecado, sin pecado. Y por eso en las alabanzas, y hoy día vamos a hablar un poquito más de eso, y en todos en sus rezos le ponen hacia María, pero aquí María misma está reconociendo que era tan pecadora como cualquiera de nosotros, pero había hallado gracia delante de Dios. Entonces eso también lo vemos ahí de paso. Entonces el anuncio decía, volvemos diciendo: concebirás en tu seno, concebirás en tu seno. Y después le explica cómo iba a hacer todo eso. Yo quiero también decir algo que también lo compartí en familia en esta Navidad. En este tiempo, en algunas presentaciones de los chicos en villancicos, ¿verdad? Todos estamos escuchando villancicos, entonces yendo de un lado a otro escuchando villancicos, me puse a pensar en algo. Es un villancico muy famoso y algo de paso quiero decir. Bueno, no espero que tengan ese espíritu crítico cuando los niños pasen a cantar su villancico, pero me di cuenta que la mayoría de los villancicos que se cantan no son bíblicos, están mal. Y uno de ellos en especial que lo escuchábamos a menudo decía: gloria a Jesús, gloria a María, gloria a San José. ¿Sí? Muy típico, en todo lado, en la plaza, en todo lado: gloria a Jesús, gloria a María y gloria a San José. Yo creo que María, José estarían avergonzados de escuchar eso. Y yo le estaba animando a mi hijo y a otros que es música así: compongan villancicos bíblicos. Y algo interesante aquí, hermanos, no es pretender cambiar ese villancico, pero para entender, aquí hay la participación de tres, pero no son María. María era un instrumento del Señor, una mujer que halló gracia, una mujer que hospedó a un huésped de lujo. José participó en esto, pero no era para darle gloria a ellos. ¿Quiénes participaron directamente? Se nos dice en este texto: el Padre, al diseñar este plan. El Espíritu Santo, se nos dice, en venir y cubrir con sus alas a María, y el Altísimo a tocarla con su poder, por así decir, para que conciba. Y el Espíritu Santo, y el preexistente Hijo de Dios, entrando en su creación, tomando forma de niño, de hombre. Entonces aquí claramente se puede ver la participación de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y nosotros cantamos gloria a Jesús, a María y a San José. Lo que tenemos que cantar es: gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo, gloria a Dios el Espíritu Santo. Porque en el nacimiento de Jesús participaron los tres. Y eso está más claro en el texto que leíamos en Mateo, cuando dice: el Espíritu Santo vendrá y María concebirá. La participación de los tres. Después de este anuncio, volvemos al anuncio: concebirás en tu seno. Y después dice: y el segundo punto que está ahí dice: y darás a luz un hijo. Y darás a luz un hijo. Y yo solo estaba tratando de pensar en esto que leíamos en Mateo. Solo en Mateo y en Lucas está redactado, ¿verdad?, esta historia. Y nosotros conocemos acerca del edicto que se dio en los tiempos cuando Jesús iba a nacer. Solo ponte a pensar un momento lo que eso pudo haber significado. Cuando una mujer está embarazada y ya cuando está más arriba de los 6 meses, ya el esposo y la esposa tienen planeado dónde y cómo van a nacer. ¿Sí? Difícilmente a tus 9 meses tú estás tratando de ver si viajas, no viajas, si te trasladas. Eso sería entrar en un estrés tremendo para saber dónde van a nacer, cómo van a nacer.
Pero dice que justo en los días del alumbramiento de María se dijo ese edicto y tenían que ir a su ciudad natal, Belén, y ni siquiera tenían un lugar donde iban a llegar para dar a luz a su hijo. Pero María sabía la promesa que era: vas a dar a luz un hijo. Muchos de nosotros que ya tenemos varios hijos, algunos hemos pasado situaciones difíciles en la situación de que aún inseguridades, temores, y yo estoy seguro que María, con la barriguita grande, viajando, no sabiendo ni si cómo va a ser todo esto, también lo enfrentó, también lo pensó. Y algo que en esta Navidad muchas veces se canta o se habla es acerca de las condiciones en las que nació el Señor Jesús. Como otros dicen, en un pesebre, no tenían lugar, lo envolvieron en pañales, las condiciones bien escasas que era para el nacimiento, pero casi eso no era importante para María y José porque ellos tenían la expectación de esta promesa, de este niño que iba a nacer. Lo más importante era ver al niño para saber que la promesa que Dios había dado era fiel, era verdadera. Tenían que ir a Belén. Hace rato yo empezaba diciendo acerca de la definición que la mayoría de las personas tienen acerca de la Navidad. Y tal vez esta es la parte visible de este plan que estamos viendo, que no empezó obviamente aquí, pero con este anuncio se va a estar dando inicio. Y el nacimiento físico de Jesús es todo lo que la gente tiene y es como una historia grande que la gente lo recorta y dice: la Navidad es el nacimiento de Jesús. Otros niños dicen: la Navidad es el cumpleaños de Jesús. ¿Y sabes cómo lo celebran aún gente dentro de la iglesia? Como un cumpleaños más. Y yo espero, hermanos, que a medida que vamos a seguir, vamos a ir entendiendo qué es la Navidad, que nosotros podamos ir ayudándonos a nosotros mismos y también a nuestros niños a decir: eso no es la Navidad. Si nosotros cortamos a la Navidad como el cumpleaños, el nacimiento de Jesús, realmente este tiempo, este asombro de los ángeles, este asombro de los pastores no tiene sentido, porque sería un cumpleaños de alguien importante, nada más. Y eso es lo que la mayoría, aún el mundo está en otra cosa. Algunos de ellos dicen el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús, pero algunas iglesias, la Navidad para ellos solamente es esas dos cosas. Y nosotros no podemos seguir en esa ignorancia. No podemos realmente, porque tenemos su palabra y podemos entender la realidad de esta celebración que hacemos. Entonces, el nacimiento, pero fue la parte visible, y tal vez es por eso que todos hablan y arman los pesebres y todo esto acerca de Jesucristo. Y algo que estamos viendo aquí, el carácter, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, y aquí se le dice: y darás a luz un hijo. Jesús nació como niño, pero como hijo fue dado. Y eso obviamente nos transporta a ese versículo de Juan 3:16, donde dice que Dios dio a su hijo y nos habla acerca de su amor, obviamente. Pensar en la Navidad es pensar en el poder, cómo engendró María a ese niño, cómo Dios hizo que concibiera, cómo hizo que a pesar de las circunstancias difíciles el niño naciera, y cómo después va a continuar esto para que el niño se entregue y viendo su amor. Y después dice la otra frase que viene después dice: y le pondrás por nombre Jesús. Otra cosa que pensaba es, normalmente nosotros cuando nos enteramos que nuestra esposa o la esposa de alguien se ha embarazado es que empezamos a pensar en el nombre que le van a poner o le vamos a sugerir, ¿verdad? Los que estamos aquí casados, tenemos niños, es cuando nos ha dicho el médico: estás embarazada, le ha dicho a tu esposa, es que empiezas rápidamente a buscar el nombre de tu hijo. Pero en Lucas capítulo 2, verso 21, dice esto: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel. Y ahí dice: antes de que fuera concebido en el seno materno. Antes ya había un nombre para él.
Y todos nosotros sabemos que este nombre tiene un significado. Y algo que estaba buscando, William Hendrickson habla un poquito complicado de el significado de este nombre, que muchos nosotros lo manejamos de manera sencilla, pero quiero mostrarles lo que él dice acerca de este nombre que antes de que este niño nazca ya se tenía. Acerca del nombre Jesús, dice Hendrickson, Jesús es una palabra latina muy cercana a la palabra griega que es Jesús. Jesús. Y esta a su vez es una palabra helenizada del hebreo Yeshua. Se van a dar cuenta muchos de los judíos o los cristianos mesiánicos que se llaman no usan Jesús. Y no te dicen, no digas Jesús, tienes que decir Yeshua, que es la palabra helénica hebrea para Jesús, Yeshua. Pero sigue diciendo Hendrickson, la palabra hebrea helénica Yeshua, que es la forma contracta de la palabra Yehoshua. Y dice que significa Jehová es salvación. Y en forma más contracta, y la forma más contracta, es decir, Yeshua, enfatiza en la acción del verbo, que significa Él ciertamente salvará. Y dice Hendrickson, si esto te ha, decimos nosotros, como te ha confundido un poco, dice, pero no hay más adecuada explicación posible acerca del nombre de Jesús que la que hace el ángel en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 21, y es lo que leíamos. Y ahí está la definición. La razón por qué está ahí es porque significa eso. Y esto que yo vi es un estudio, digamos, de la teología, de la Biblia, de la teología sistemática, de la historia. Pero en Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí está el significado al ladito. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el significado más exacto de la palabra Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hendrickson dice, en hebreo es esto, en griego es esto, en latín es esto, pero Mateo lo da de mejor manera. El significado del nombre de Jesús es, Él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, Jesús nació para morir. Y piensen en eso conmigo. Todos nosotros, una de las cosas, cuando el libro de Rick Warren salió, Una vida con propósito, todos querían comprar ese libro porque decían que ese libro te ayuda a descubrir el propósito de tu vida. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Jesús? Morir. Morir. ¿Te imaginas? Algunos niños dicen, tal vez yo he venido a este mundo para ser un gran jugador, un gran médico, un gran arquitecto. Pero Jesús vino a este mundo para morir. Y eso es por su nombre. Desde el principio tenía que nacer de esa manera, como he mostrado hace rato, de una manera virginal. Tenía que nacer en un lugar específico. Tenía que ser humano como nosotros sin pecado. Y ahora dice, tenía que tener este nombre porque iba a nacer con el propósito de morir. La única razón para que Él venga a este mundo era morir. Nació para morir. Y ya vamos viendo entonces acerca de la Navidad y el significado de la Navidad. Después de decir, y le pondrás por nombre Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice el anuncio que le dice Gabriel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y yo sé que este verbo está en futuro, le está hablando a María y le dice, Él será grande. Pero nosotros sabemos que Jesús ya existía, y su grandeza antes de que entre este mundo ya la tenía. Y solo quiero mostrar un pasaje muy conocido para recordar la grandeza de Jesús. Vamos un momento a Isaías 6. Isaías 6, vamos a dejar ahí un dedo y vamos a ver un poco acerca de esta frase del ángel, y Él será grande. Isaías capítulo 6, verso 3, muy conocido por nosotros, dice, y el uno al otro daban voces diciendo,
santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. En vez de Señor, en la Reina Valera dice Jehová. Y aquí dice Señor, santo, santo, santo. Y esta es la visión que estaba teniendo Isaías. Y dice, y vio esta visión, dice que cantaban, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y nosotros en algún momento en la iglesia repasamos acerca de esto. Ahora vamos, déjenlo eso. Bueno, pueden dejar Isaías. Ahora vámonos a Juan capítulo 12, verso 41. Juan 12, 41. Juan 12, 41 dice estos versos acerca de esa visión que Isaías tuvo. Pero para entender un poquito, voy a leer desde el 35 rapidito. Dice Jesús entonces, Juan 12 a 35. Jesús entonces les dijo, todavía un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y el verso 41 dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Aquí Gabriel le está diciendo a María, veíamos en Lucas, este hijo será grande. Y aquí el verso 41 dice algo. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Lo que está diciendo en palabras sencillas es, cuando vamos a Isaías 6, versículo 3, y donde dice, santo, santo eres Jehová de los ejércitos. Y aquí en Juan 12, 41 dice que Isaías vio su gloria. Ese su, en el contexto de Juan 12, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, lo que realmente vio Isaías en el capítulo 6, verso 3 es a Jesús. Y eso es una demostración para mostrar lo que dice acá el ángel Gabriel. Este niño será grande. Y una pregunta para nosotros es, ¿cómo se mide la grandeza de alguien? ¿Cómo podemos decir que alguien es grande? Y bueno, Jesús también nos dejó la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se mide la grandeza? Este ángel dice, este niño va a ser grande. Y en Marcos capítulo 5, verso 42, Marcos 5, 42 está la respuesta de esto. ¿Cómo se mide la grandeza de alguien? Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por un lado, hay una mezcla acerca de esta gloria y esta grandeza con el servicio, la humillación y la muerte de Cristo. Y Cristo está diciendo, ¿cómo se mide la grandeza? Con el servicio, con el amor y aún con la muerte por los otros. Cristo iba a ser grande, pero no por lo que necesariamente vimos en Isaías, sino por su servicio, su amor y su muerte por nosotros. Por eso el ángel le dijo a María, este niño será grande. Y después le dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y es algo interesante esta frase, Hijo del Altísimo, porque en todas las veces que Jesús ejerció su labor de profeta, sacerdotal o de rey, es donde se le llama de esta manera, Hijo del Altísimo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando Jesús va a leer este manuscrito en la sinagoga,
Y dice, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando el Señor Jesús hacía todas estas funciones que aquí estaba, y la gente veía que hacía eso, ¿qué le decían? Tanto la gente como los demonios decían, tú eres el Hijo del Altísimo. Por ejemplo, en Marcos 5:6, cuando vio a Jesús de lejos, este hombre endemoniado, ¿verdad? Gadareno, corrió y se postró delante de él y gritaba a gran voz y dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo lo que decía la profecía en Isaías, liberar a los cautivos. Estaba liberando a este endemoniado y este endemoniado le dijo, tú eres el Hijo del Altísimo. Y así en la Biblia hay muchos ejemplos donde Jesús en su servicio, en su liberación, en su rescate, la gente respondía diciéndole, eres Hijo del Altísimo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y obviamente esta frase, Hijo del Altísimo, estaba haciendo mención acerca de la divinidad de Cristo. Y después empieza a cambiar un poco ya el anuncio. Se nos dice, otra vez iba a concebir de una manera sobrenatural, iba a dar a luz, le iba a poner por nombre Jesús, que sí, que tiene que ver con, iba a venir a salvar a su pueblo. Y después se nos dice, y Dios le dará el trono de su padre David. Y aquí empieza el anuncio a cambiar acerca de el rey que María iba a tener dentro de su vientre. Y esta profecía está en 2 Samuel capítulo 7, verso 11. 2 Samuel 7, 11, donde dice, y Dios le dará el trono de David. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber, le está hablando a David, que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David tuvo un hijo después de él que fue rey, y ese fue Salomón. Y esto directamente está hablando obviamente de Salomón, pero el cumplimiento final de esta profecía es Jesús, porque dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí dice, y Dios le dará el trono de su padre David. Y el único que tiene un reino eterno que no tiene fin es Cristo. Entonces el cumplimiento final de esta profecía inmediatamente era Salomón, pero el final era Cristo. Y algo interesante es que María estaba empezando a entender, porque es el ángel que le está dando este anuncio a María, que en su vientre María iba a cargar un rey. Pero le habla de David, y en esta profecía después se ve a Salomón. Y ellos dos fueron reyes. Y yo creo que está mal decir que María iba a cargar en su vientre a un rey. No, iba a cargar ¿a quién? Al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes, porque Salomón y David fueron reyes, pero Cristo es el Rey de Reyes. Y María estaba empezando, hermanos, yo no sé exactamente si María entendía todo lo que tal vez un poquito estamos pensando, porque María se quedó en la pregunta, ¿y cómo va a ser esto porque soy virgen? Y todo esto vino después, no sé si ella, porque ella se quedó en cómo voy a concebir, pero después de eso vino, le pondrás por nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, le darán el trono, Dios le dará el trono de su padre David. Y sigue diciendo, y dice la última parte, y su reino será para siempre sobre la casa de Jacob, y no tendrá fin. Su reino será para siempre sobre la casa de Jacob, y no tendrá fin. Ya para ir terminando este anuncio, en Juan 18:36 dice algo interesante. Juan 18:36. Hablando de este reino, ya se lo dijo en David,
que iba a recibir el trono de su padre David. Y ahora aquí sigue diciendo el ángel, su reino será para siempre sobre la casa de Jacob, que más adelante iba a ser llamado Israel, y no tendrá fin. Juan 18, verso 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿de qué reino estaba hablando el ángel a María? Capítulo 14, 17 de Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Su reino no iba a tener fin. Su reino iba a ser sobre la casa de Jacob. Dice William Hendrickson acerca de este reino, este no es un reino terrenal o político que es visto aquí, sino es un reino de gracia y verdad establecido en los corazones y vidas de aquellos que tienen al Dios de Jacob como refugio de sus vidas. Y la última manifestación de este reino será en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ese reino no tendrá fin. Estaba pensando en este tiempo donde se aproximan las elecciones y todos están pensando, ¿quién puede salvar a Bolivia? Y poniendo la esperanza en un hombre. Y yo estaba pensando que hay algunos presidentes en algunos países que han gobernado bien, pero que lastimosamente solo pueden gobernar 1 o 2 años y después tienen que irse. Pero normalmente la gente, cuando hay un rey que gobierna bien, ¿qué quiere? Que se quede para siempre. Y eso es lo que dice aquí de Jesús. Su reino es para siempre, no tiene fin, no va a tener fin. ¿Y cómo es ese reino? Dice, no es un reino terrenal ni político, sino Cristo está reinando ¿dónde? En los corazones de las personas que han puesto al Dios de Jacob como refugio de sus vidas. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas? Jesús es rey de los que son creyentes. Es nuestro rey. Y ese reinado se va a ver en su plenitud, dice, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Hermanos, esta es la razón. Yo sé que es difícil realmente. Yo creo que este ángel que le está diciendo este anuncio a María, que viene con regocijo, con alegría, entendía cosas que nosotros estamos empezando a entender. Y por eso los ángeles cantando, los pastores alabando. El esfuerzo de estos días y de el martes en la noche o del miércoles es eso, hermanos. Es meditar en este anuncio, en lo que realmente ha pasado. Decía Juan Carlos Ryle, J.C. Ryle, decía, estos versículos se deben leer con asombro, con amor y con regocijo. Voy a repetir eso. Estos versículos se deben leer con asombro, con amor y con regocijo. Y yo quiero terminar, hermanos. Yo estaba, no sé si ustedes han visto, había antes en la radio, creo que era Radio Centro, que pasaban meditaciones, todavía las siguen pasando si eres padre, si eres hijo, unas meditaciones que parece que tienen algo de Biblia, ¿no? En Radio Centro. Y una de esas, no recuerdo todo, pero ustedes tal vez la han escuchado, habla de la celebración de Navidad, donde la gente, una familia está esperando a las 12 de la noche, tal vez lo han escuchado, y Jesús entra, porque supuestamente es el cumpleaños de Jesús. Jesús entra para que todos le abracen y le feliciten por sus cumpleaños. Pero las personas que están en esa habitación ni cuenta se dan que Jesús está ahí. Y dice que después entra un viejo gordo con su barriga y con una bolsa de regalos. Y todos le dan la bienvenida y se empiezan a abrazar. Y dice que al tocar las 12, Jesús, como no se dio cuenta la mayoría de la gente que estaba ahí, sin darse cuenta, sin que se den cuenta, se sale de manera silenciosa y se fue. Como haciendo ver que la Navidad se trataba de
Jesús y su cumpleaños, pero más se centraron en los regalos y en Santa Claus. Y para muchos eso es el mensaje bíblico de la Navidad. Y esto que hemos visto es solo una parte de lo que nosotros sabemos de todo lo que empezó a lo largo de todo el Antiguo Testamento, del anuncio de que un día esto iba a pasar. Pero esto va desde el anuncio hasta la eternidad, hasta su reinado, nos decía. Y si ustedes lo podrían poner para sus hijos en casa, decir qué es la Navidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo he escrito esto, hermanos, y le he estado repitiendo a mis hijos para ayudarles a entender. No debemos cortar esto para decir, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, el nacimiento. Eso es cortar toda la historia y ya no hay significado. Todo esto apuntaba desde un principio, este anuncio, a un propósito. Y aquí esta definición que yo he escrito, hermanos, y yo estaba escribiendo aquí en mi bosquejo intentos de definición de la Navidad. Y escribí varios, pero después escribí uno que yo creo que engloba esto, pero yo estoy seguro que tú lo puedes tal vez mejorar y tenerlo muy presente y meditarlo y enseñarlo así a tus hijos. Y he escrito conforme como un resumen de todo esto. La Navidad es la celebración de la concepción y nacimiento sobrenatural del Rey que vino a salvar a su pueblo. La Navidad es lo primero que digo es celebración. Estamos celebrando. Es una fiesta, es regocijo, es una celebración ¿de qué? De la concepción y nacimiento sobrenatural del Rey que vino a salvar a su pueblo. Eso es la Navidad. El nacimiento de Jesús separado de la cruz no tiene significado, porque nació para eso. Y lo más bonito, hermanos, para nosotros como cristianos es que hay un himno que dice, para nosotros nació. No nació para el mundo en un sentido, nació para nosotros, para los creyentes. Para nosotros nació. Y tiene sentido ese himno. Entonces yo quiero animarlos. Al final tengo esta definición para que los niños puedan seguir fijando. Voy a repetir, la Navidad es no la celebración de la concepción, y eso habla de cómo se concibió, del nacimiento sobrenatural del Rey que vino a salvar a su pueblo. Eso es la Navidad. Y eso es el anuncio. Y yo quisiera, hermanos, y quiero animarles a que nosotros, lo que después dije, especial, vestirnos con ropas especiales, poner una comida especial, regocijarnos, todo eso es la consecuencia de entender esto. Y poder ese día decir gracias. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo, gracias Dios Espíritu Santo. Porque esto es una partecita. Pero hoy estamos centrándonos obviamente en el nacimiento, pero el nacimiento es una parte de la historia, no es lo que nosotros decimos, eso es la Navidad. Y que Dios nos pueda ayudar en estos días a meditar y a seguir creciendo en porque hay mucho, hermanos, aquí, hay mucho aquí. Y que realmente podamos, las canciones que vienen después de mi prédica, cantar con eso, que estamos con asombro, con regocijo, porque hemos podido entender un poquito más de lo que es la Navidad. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido meditar, pensar. Señor, hay tantas cosas en los correteos y hemos hablado de esto varias veces, del mundo, de los regalos, del dinero, de que no tengo esto, que no va a ser de la misma manera, pero se pierde de vista, Señor. Y a veces un poco de eso entra también en nuestras casas. Señor, gracias por ayudarnos a entender más sobre la gran historia, Señor. Y que una parte de esa historia es el nacimiento de Jesús.
que hoy estamos celebrando, pero la gran historia no termina con el cumpleaños o el nacimiento de Jesús, sino es la parte visible de un plan, Señor, que termina en la eternidad. Es para siempre. Tú eres nuestro Rey, Jesús, y te damos gracias. Damos gracias a tu Padre, damos gracias al Espíritu Santo por la participación, por la sabiduría, por el poder, por la fidelidad, por el amor que podemos ver en todo esto, porque para nosotros es todo esto. Es para nosotros que hemos conocido, Señor, que tú has hecho esto. Y te pido por la iglesia, Señor, que podamos seguir creciendo en esto, más allá de estar pensando si fue en diciembre o no fue en diciembre, y ahí perdernos, Señor, podamos perdernos en meditar en la profundidad de este anuncio, de este cumplimiento. Y eso realmente nos ayude, Señor, a alabar tu nombre, a glorificarte de mejor manera, Señor. Gracias porque aún yo he podido aprender más sobre la Navidad. Y yo te agradezco por esa enseñanza, por tu palabra, tu Espíritu Santo, y que podamos a nuestros hijos también enseñarles eso, para que ellos puedan ir más lejos con sus hijos, Señor. Gracias. Oramos en tu nombre. Amén.